Queridos amigos, hoy, gracias a Dios, un día domingo, en esta tarde, bueno, dentro del día que Él nos ha permitido vivir, un día más, ¿ya? Bueno, en lo personal, para mí ha sido una semana complicada entre temas personales, temas laborales, etcétera, donde claramente nuestro interior se entristece, nuestra mente se cansa, ¿cierto? Nuestro cuerpo se desgasta, porque mediante los afanes, ¿cierto? O mediante las cosas que se nos suscitan en el diario caminar, ¿cierto? Nuestra semana, etcétera. La verdad es que todo estresa, y es cierto, ¿ya? Pero no por eso uno va a detenerse en el sentido de que aprender a echar nuestras cargas en el Señor, tal cual como dijo Jesús, ya que aprendamos a echar nuestras cargas en Él, porque es Él nuestro descanso, Él es nuestro sabbat, Él es nuestro séptimo día en que nosotros podemos confiar y podemos descansar, ¿ya? Así que antes de iniciar, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, gracias porque has permitido a través del Espíritu, Señor, este momento, Dios. Gracias, Padre, por lo que has puesto en mi corazón en esta tarde, Señor de la gloria, donde yo, por causa del cansancio, ¿cierto? Por el ajetreo del diario vivir, Señor, estaba cansado, agotado, Dios, pero tú has puesto la bendición en mi corazón para poder doblegar esta carne, Señor, y grabar para no crecer y compartir una palabra tuya, Señor. Te pido que bendiga los corazones, Señor, y que también tu gracia, Señor, y tu paz y tu misericordia, Señor, sigan, Señor, al justo y al santo celestial. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, y hoy día la verdad es que como mencionaba en la oración, no tenía muchas ganas ya por el ajetreo, el cansancio, etcétera, pero Dios puso en mi corazón y me dijo, no, pues hijo, sí, hay que echarle ganas, seguir para adelante. Y no sabía más o menos de qué poder hablar, ¿ya? Y la verdad es que mirando en Facebook me topé con algo que dice referencia con el cuerpo humano, pero es más o menos largo, pero voy a tratar como de leer ciertas partes más y después yo lo voy a dejar como siempre dentro de los comentarios. Y bueno, obviamente como el título lo lleva el cuerpo humano, ¿ya? Habla cierto, voy a tratar de hacer un resumen, pero habla sobre nuestros huesos, nuestros músculos, los riñones, los dientes, nuestras costillas, nuestro número de cámaras del corazón, describe nuestra arteria, nuestra capacidad de presión arterial, el pH de la sangre, etcétera, nuestro número de vértebras que tenemos en el cuello, en el rostro, en el cráneo, en el pecho, nuestro número de bombas en el corazón, nuestro órgano más grande, la glándula más grande, el hueso más pequeño, primer órgano trasplantado, etcétera, el lapso de la vida de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, indica también respecto del embarazo, ¿cierto? La cantidad de días o semanas, número de huesos de los pies, etcétera, cromosomas, número de huesos de un bebé recién nacido, y así, y así después en la parte final dentro de sus 52 descripciones, que cuando lo puedan leer ya después van a entender a qué me refiero, dice, una máquina perfecta diseñada que te permite disfrutar de esta aventura llamada vida, cuídala. No la dañes con vicios y excesos, ¿ya? Y referente a esto, en eso el Señor me puso en mi mente que buscara en la Biblia respecto de adicciones, ¿ya? Y como hoy en día
día Dios, ¿cierto?, nos ha permitido, ya, mediante el avance de la tecnología y todo esto, me llevó, eh, obviamente, a buscar en una aplicación de la Santa Biblia y puse eh, adicciones, ¿ya? Dentro de los desarrollos de esta programación, de estas aplicaciones, ¿ya? Las personas que la han desarrollado, Dios le ha permitido, ¿cierto?, establecer textos bíblicos referente a diferentes temas en sus variantes que existen, ¿ya? Y referente a esa última parte, ¿cierto?, que leí, que no hay que dañar el cuerpo con vicio, etcétera. Toqué el tema de adicción, ¿ya? Y, y ahí, por ejemplo, arroja los siguientes textos bíblicos, como por ejemplo, Primera de Corintios 6:12, el cual indica que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, en el mundo se toca este tema de como que yo tengo derecho a hacer cualquier cosa, ¿ya? Es legítimo, es real, ¿ya? Pero, ya sea en la ley del hombre o en la autoridad de Dios, ¿cierto? La escritura nos dice que nosotros podemos hacer de todo, pero que no todo me conviene, ¿ya? Ahí es donde se aplica la palabra, o que se malusa la palabra cuando se llama libertad, ¿ya? Cuando lo que se está haciendo es el libertinaje respecto a qué, a hacer cosas que no me convienen hacer. ¿Por qué? De partida me separan a mí como persona respecto de Dios. Segundo, me destruye a mí como persona. Tercero, si yo tengo familia, también destruye a mi familia. Cuarto, destruye, ¿cierto?, el entorno que me rodea. Y ese entorno que me rodea puede ser mis padres, mis hermanos, mis primos, amigos, el área laboral, etcétera, donde yo por hacer cosas que yo no debo, ya, eso viene a envenenar todo esto, ya. Luego tenemos en Primera de Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que quiere decir este texto bíblico? Que Dios sabe la problemática que nosotros tenemos en nuestra carne, nuestro cuerpo, por causa de qué, de el pecado, y el pecado no es nada más ni menos que la desobediencia a Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, si Dios existiera, no habría tanta matanza, tantos niños con hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa misma persona que dice, si Dios existiera, no viene a Él. Entonces, si nosotros, como un día escuché en una prédica, si Dios nos permitiera tomar nuestro corazón y ponerlo, bueno, en esa época cuando la escuché hacía referencia a un DVD, pero hoy en día podríamos decir de poder poner nuestro corazón en un proyector, ¡pum! Cosa que toda la gente pueda ver lo que realmente hay en mi corazón. Y yo, el jactancioso dice, si Dios realmente existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ya, pero es que tengo que partir por ver qué es lo que hay en el mío. Y realmente me va a dar vergüenza propia, ya, de lo que es capaz de proyectar mi corazón. Como Jesús dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Sino de vuestro corazón. Y Jesús también dice en otra parte, ya, Jesús dice, cierto, en otra parte, ya,
de que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del hombre. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un corazón que está envenenado, ¿ya? Pero Dios es fiel y justo, dice también la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Y para perdonar nuestros pecados, ¿qué es lo que tiene que haber? Un arrepentimiento, ¿verdad? Buscar, creer, ¿cierto? El camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Luego tenemos en Mateo 26:41 que dice, velad y orad. Velad es estar preparados y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta parte que el Señor dice es esa noche previa, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní, antes que se desatara todo lo que nosotros ya sabemos, ya la persecución de Cristo, el arresto de Cristo, ¿cierto? La llevada de forma ilegal, ¿cierto? Oscura, como si Jesús hubiese sido un bandido, ya en el Sanedrín, donde fue juzgado, ¿cierto? Bajo mentiras, manipulaciones, etcétera. Y tal como dice la Escritura en Isaías 51 o 53, si no me equivoco, dice de que por juicio justo fue quitado, ¿ya? O sea, de que ni siquiera tuvo justo juicio, ¿ya? Pero ahí más o menos se da el relato de lo que dice en Mateo 26:41, y allí, ¿cierto? Dentro, cuando Cristo dice eso, ¿ya? Él se había apartado de orar porque él ya sabía lo que venía, ¿ya? Y le cargó a los apóstoles que estuviesen despiertos, orando, etcétera. Pero cuando el Señor vino así, pum, de vuelta, pum, ellos estaban durmiendo, ¿ya? Y allí se donde al menos Jesús dice esto, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿ya? Y a quien que ha tenido la experiencia de poder doblar rodillas y conversar con Dios, ¿verdad? Sentimos que nuestros ojos nos pesan, ¿cierto? Que queremos dormir, nos viene el bostezo, si doblamos la rodilla, nos empiezan a doler la rodilla, los huesitos, ¿ya? Los que ya pasamos los 30 años, ¿ya? Pero dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, ¿ya? O sea, nuestro hombre interior siempre quiere estar allí conectado con el Señor, pero nuestra carne es la que le pone frenos, ¿ya? Luego tenemos en Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿ya? El pecado nos esclaviza, en resumidas cuentas nos esclaviza, ¿ya? Ahí he hecho mención, o lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Lo que dice Gálatas, en el capítulo 5, verso 18, si no me equivoco, en adelante, donde habla, ¿cierto?, sobre qué es lo que es vivir por el Espíritu y lo que es estar esclavo de la carne. En Romanos capítulo 1, verso 20 al final, también habla, ¿cierto?, sobre muchos pecados que parten por causa de darle la espalda a Dios. Tenemos también, ¿cierto?, los 10 mandamientos, que son 10, para muchos 10 simples mandamientos, pero que en la eternidad tienen gran implicancia, ¿ya? Y todos a lo mejor hemos oído, ¿cierto?, los 10 mandamientos. No los 10 mandamientos que la religión católica impuso, ¿cierto?, alterando la escritura para someter a la gente, ¿cierto?, a su esclavitud religiosa. No. Me refiero a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, como yo decía ahí en Romanos 6:6, se me había perdido un poquito el texto, ¿ya? Como decía en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él. ¿A qué es lo que se refiere esto? Que nosotros, los que hemos creído en Cristo por fe, ¿ya? Este viejo hombre, este hombre mortal, ¿cierto? Como Jesús fue crucificado por fe, nosotros, porque Él tomó nuestro lugar, entonces nosotros fuimos crucificados, ¿cierto? Mientras que Él estaba sufriendo allí en la cruz, ¿ya? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, así que no tiramos el pecado, o sea,
para hacernos libres. Y Jesús dice en una parte por ahí, ¿cierto? Dentro de los evangelios, dice de que si el Hijo os libertare, sois libres, ¿ya? Bien sabemos de la época antigua, ¿cierto? Para que el esclavo fuese libre, había que pagarse un precio, ¿ya? Y ese precio lo pagó Jesús. Por ende, el Hijo os liberta, y ese es Jesucristo. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud se refiere siempre al pecado cuando no sepo. Si yo, a ver, si yo robaba, ¿ya? Y yo siempre lo hago, yo soy esclavo del pecado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy atado, ¿cierto?, a hacer algo que está condenado por ley, ya sea por la ley universal de Dios, sus mandamientos, o ya sea por la ley terrenal. Ya, aunque hoy en día es todo tan normal, pero sin embargo, bajo la palabra de Dios tiene una implicancia universal. El pecado, ¿cierto?, al cual nosotros podemos estar siendo esclavos. Pero dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso es porque, como decía recién, en Gálatas 5.1, ¿cierto? Si le toman lectura, el Señor ahí habla, ¿cierto?, de que los que vivimos bajo las cosas de la carne somos esclavos de la carne, pero que los que vivimos bajo la libertad del Espíritu, ¿ya? No hay ley que condene, ¿cierto?, nuestras obras. Amor, paz, paciencia, ser genuino, etcétera. Si le da lectura a ese texto bíblico, ¿cierto?, los que le interese, claro que le va a ser, ¿cierto?, de mucha bendición para poder entender cómo esto que dice de estar firme, ¿cierto?, en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Luego tenemos Tito 2.12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ya? O sea, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, lo que nos está diciendo ahí, obviamente, de que si nosotros renunciamos, ¿cierto?, a todas estas cosas de las cuales nosotros somos capaces de ser esclavos, nuestro vicio, etcétera, las cosas del mundo que nos seduce, etcétera, dice que nosotros podemos vivir de forma sobria, o sea, un alma, un corazón, una mente no embriagada, o sea, no que nosotros que no seamos capaces, ¿cierto?, nosotros de perder nuestro propio razonamiento, ¿cierto? Cuando uno bebe, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando uno bebe? ¿Ya? Viene la embriaguez por el exceso del alcohol, ¿ya? La persona no es que no se acuerde de lo que hizo, eso es una mentira, es una excusa, etcétera, para justificar malos actos. La persona sabe lo que hizo, ¿ya? Solamente que pierde su capacidad de razonamiento respecto de su autocontrol, podríamos decir, ¿ya? Justa y piadosamente. Justa se refiere a que es equilibrada, ¿cierto? Y que es piadosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay uso de razonamiento, porque hay lucidez. Así que debemos, ¿cierto?, aprender que tenemos que renunciar, ¿cierto?, a nuestros deseos mundanos y en el Señor ser sobrio, justo y piadoso. Luego dice Santiago 4.7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y ven, la escritura misma nos dice que tenemos que, ¿cierto?, que someternos pues a Dios. Ya, como íbamos viendo los textos bíblicos hacia atrás, el pecado nos esclaviza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos lleva a una desobediencia de partida a Dios, ¿ya? Y nos esclaviza porque somos esclavos de nuestras acciones que la verdad nos deberían de darnos vergüenza. Vergüenza nos deberían dar las cosas malas que nosotros hacemos. Condenable, repudiable. ¿Ya? ¿Cuántas cosas hay que el ser humano no es capaz de hacer en el mundo? Hoy día, por ejemplo, veía un video
donde se le hacía propaganda al incesto, no insecto, incesto. Y para los que no saben lo que es el famoso incesto, son las relaciones, eh, son dentro de las relaciones que se escapan fuera de lo que es el matrimonio de como Dios estableció, pero esta está relacionada con que padres e hijos inician una relación muy íntima, ya sea en cuanto a sentimiento y en lo sexual. O sea, miren, a lo que es capaz de llegar el ser humano por causa de darle la espalda a Dios y después decimos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es porque el ser humano netamente le da la espalda a Dios. Pero mira lo que dice la escritura, ¿cierto? Ahí en Santiago dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso nosotros lo vimos, ¿cierto? Cuando Jesús mismo, él fue tentado, ¿ya? Fue tentado porque él se despojó completo de sí mismo, ¿ya? Y allí lo podemos ver en los capítulos de Lucas, por ejemplo, ¿ya? Donde el enemigo le dijo, ¿cierto? Tuvo hambre, toma, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice, no solo del pan vive el hombre, sino de toda la boca, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice que luego, ¿cierto? Lo llevó a lo alto de una colina. Dice, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y Jesús, ¿qué le dice? Al Señor tu Dios solamente, ¿sí?, servirás. Luego lo lleva, ¿cierto?, a lo alto del templo y le dice, arrójate de aquí, porque dice la palabra, eso está escrito en lo que iba a decir en los salmos. Dice, dice de que tus ángeles, de que los ángeles te sostendrán, ¿ya? Y sin embargo ahí Jesús le da otra respuesta que dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces Cristo ese defendió con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita y la palabra del Señor es ley. ¿Ya? Entonces si yo resisto al diablo, ¿cierto? Sometiéndome a Dios, ¿ya? El diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Este huirá, dice, huirá de vosotros, dice, ¿ya? Así que esa es, por una parte, la importancia respecto de los versículos anteriores que he estado leyendo respecto del pecado, que no seamos esclavos del pecado, porque Dios, a través de Jesucristo, nos da la puerta, ¿cierto?, para poder salir de allí, ¿cierto? Y dice que Él huirá de vosotros, ¿ya? Dice en primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en el principio, ya? El diablo, ¿cierto? El engañador, el que es homicida desde el principio, ¿qué es lo que hizo? Si bien es cierto, la Biblia, ¿cierto?, lo expone como muy general, ¿ya? Pero quizás realmente qué es lo que pasó más a fondo, ¿ya? Pero la cuestión es que lo que se dio en el principio, ¿cierto?, fue la introducción en el corazón del ser humano, ¿cierto? Primero, ¿cierto? A través de la serpiente, el diablo sedujo a la mujer, la engañó y todo el asunto, esta desobedeció. Algunos ahí dicen de que la serpiente, como en esa época igual caminaba, que la serpiente intimidó con Eva, etcétera, y después Eva invitó a probar de eso a Adán, etcétera, pero son cosas que la Biblia no lo dice, pero son cosas que el mismo ser humano, ¿cierto?, empieza a hablar, ya porque hoy en día todo lo sexualiza, ¿ya? Pero lo digo, ¿cierto?, por si acaso alguien leyó algo así, para que vea de que si la Biblia no lo dice, que no le crea, porque si no su mente se va igual a desviar, ¿ya? Pero dice claramente de que Eva desobedeció a Dios y que después, ¿cierto?, hizo de que Adán le siguiera, ¿cierto?, en el camino y, y ahí el hombre también desobedeció a Dios, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Ya de que el pecado entró al mundo y de ahí en adelante, ¿cierto? Después vemos que en la Biblia aparece el primer asesinato por causa de la envidia, etcétera, el odio. Ya cuando Caín mató a Abel, luego vemos, ¿cierto? La torre de Babel, ¿cierto? Donde el Señor confundió las lenguas, ¿cierto? De las personas y allí nacieron los diferentes idiomas de los cuales hoy en día en el mundo se habla, ¿cierto? Porque ellos, por su propia cuenta, ellos querían alcanzar el cielo, ¿ya? Porque ellos querían llegar, por decir así, al trono de Dios, ¿ya? Pero el único que fue y es digno de aquello es Jesucristo nomás. Él fue el único digno. Bueno, y así, entre la historia podemos ver, por ejemplo, que David, ¿cierto? Él deseó a la mujer de su amigo, de su partner, de su líder de equipo, ¿cierto? Y al final, para poder satisfacer ese deseo, ¿cierto? eh, Mandó a su mejor amigo delante de la batalla, siendo que debía de haber ido el rey, este murió, él al final se quedó con la señora D, se dio una huida, etcétera, y ese pecado le costó la pérdida de su alma, ¿cierto? La destrucción del pueblo de Israel. Luego vemos a su hijo Salomón, que Dios le dio la sabiduría, era un hombre muy sabio, conforme lo dice la escritura, el reconocimiento mismo que Dios le da, pero este empezó a prostituir su alma, ¿ya? Y él empezó a tener concubinas de, podríamos decir como hoy en día, diferentes tradiciones y permitió que el segundo templo, ¿cierto? Hecho, ¿cierto? Ahí en el pueblo de Israel, ¿ya? Que se hiciesen dibujos, por ejemplo, no sé, de los ídolos africanos, por ejemplo, ídolos de otra religión, etcétera, lo cual hizo que se prostituyera el pueblo espiritualmente, ya, y él mismo ya llegó a tener como 200 y tantas concubinas, etcétera, y eso fue tan deshonroso a los ojos de Dios, ya, que por causa de ese pecado el templo fue destruido, el pueblo fue arrasado, fueron esclavos, etcétera. Y en fin, hay tantas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento para poder decir de que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Más que nada, por eso hacía como esa introducción más o menos entre el Génesis, ¿cierto? Y un poquito que fui avanzando, ya dentro de lo que gracias al Señor tengo por conocimiento, ¿ya? Y dice que, sí, que son solamente del mundo, ¿ya? Y por eso que nosotros somos esclavos, ¿cierto? De este mundo, ¿ya? Pero Jesús nos dio obviamente la libertad, nos da esa oportunidad de ser libres. Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿ya? Pucha, uno dice, pucha, yo hoy día creí en ti, Señor, pero ¿por qué voy caminando y me torcí el pie? ¿Por qué vino un auto y me atropelló, etcétera? ¿Ya? Pero sin embargo, cuando nosotros, ¿cierto?, ponemos nuestro corazón en Dios, el Señor hace el resto. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana venía con el corazón pero apretado, ¿cierto?, a raíz de una situación que se me dio el día de hoy dentro de la madrugada, ¿verdad? Y que también, ¿cierto? Yo tenía rabia por dentro, tenía ira y todo el asunto ya, pero cuando ya venía llegando a mi casa, yo dije, no, pues dije yo estoy creyendo en el Señor, así que Señor, en resumidas cuentas, Señor, a ti yo te entrego esta carga. Tú haz como tú mejor sabes hacer, dame paz, tranquilidad, etcétera, lo dejo en tus manos, ¿ya? Y ahí dentro de mí vino, ¿cierto? Recién la paz, la tranquilidad, etcétera, ¿ya? Por eso dice, vuestra fe produce paciencia. Luego en Juan 8.3, perdón, 8.34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a ir avanzando, Mateo 6.13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
¿ya? O sea, el Señor, como leía anteriormente, respecto de esclavos del pecado, ¿cierto? Y acá el Cristo se está diciendo que el Padre, ¿cierto? Él nos puede librar de todo mal, no por algo quedó escrito ese modelo de oración para nosotros aprender a orar en orden, dándole primeramente importancia al Señor, pidiéndole después que su reino descienda hacia nosotros, ¿verdad? Que no nos falte su alimento diario, que el Señor que nos libre del mal, de las garras del diablo, ¿cierto? Que el Señor también nos ayude a perdonar para ser perdonados. En fin, lamentablemente hoy en día ese modelo de oración, hay gente o cierta religión le ha enseñado a la gente a utilizarlo justamente como tal cual dice el nombre, un rezo. Y rezo es un repetitivo y no tiene nada que ver con orar. Y el Señor nos invita a nosotros a orar, a conversar con Él. Como por ejemplo lo que yo estoy haciendo ahora, ¿ya? Pero conversando con el Señor. ¿Y cuál es la dirección? Como he dicho en otros videos, ¿cierto? De que el Señor nos dice, la dirección es en tu cuarto, cierra la puerta, en intimidad, etcétera, busca al Padre, ¿ya? Y aquí llegamos al versículo que yo intenté decir con anterioridad, dice Juan 8:36, así que si el Hijo libertad seréis verdaderamente libres, ¿ya? Por eso es la importancia de creer en el Señor Jesucristo. Luego Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres, ¿ya? En esa época, cuando Jesús dijo esto, la sal tenía gran valor. O sea, y si lo decimos así, sería, vosotros sois lo que le da valor a la tierra. Pero si la sal pierde su valor, ¿con qué será salada? ¿Ya? Ahora vamos a Génesis, ¿cierto? El Señor nos dio la tierra, ¿cierto? Para poder cuidarla, ¿cierto? Para que nosotros podamos llenarla, ¿cierto? Como lo que va a pasar hasta la fecha, que hay, supuestamente son 600.000, no sé cuántos millones de habitantes en la tierra, ¿ya? Pero el Señor nos entregó la tierra por heredad, ¿ya? Entonces, por ende, al ser humano, ¿cierto? Nos dijo que nosotros tenemos que tener que nosotros tenemos que tener valores, ya que no tenemos que perder esos valores. ¿Para qué? Para poder darle valor a la tierra. Por eso que nosotros tenemos que ser libres del pecado, libres de lo que nos esclaviza. Y dice el versículo 1 de Corintios 6:19 y el 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí, en estos versículos últimos que leí, entendí por qué debía de buscar, ¿cierto?, mediante a temas sobre adicción. Y aquí, ¿cierto?, al final hace referencia de vuestros cuerpos. Partí diciendo, ¿cierto?, leyendo de cómo está, ¿cierto?, compuesto nuestro cuerpo, ¿ya? Y aunque haya mucha gente que en su ignorancia, su rebeldía diga de que esto fue creado de la nada y que de repente la nada vino a ser todo, o sea, un pensamiento súper absurdo, ¿ya? Pero que les cuesta reconocer de que detrás de esto hubo un creador y ese creador es Dios. Entonces, por ende, Dios a nosotros nos dio un cuerpo, ¿cierto?, tan perfecto, ¿verdad? Pero que por causa de estar separados de Él, somos débiles. Me picho un dedo, me duele. Me cae aquí en el ojo, me arde. ¿Ya? Me cae agua en el oído, me duele. Me hago un corte en la cara, me duele. Y yo por cualquier cosa yo puedo perder la vida aquí en este mundo. ¿Ya? Pero sin embargo Jesús, cuando Él fue, ¿cierto?, resucitó y Él fue glorificado, ¿verdad? El Señor, creían que era un fantasma, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor, por ejemplo, no sé, pues un día estaba aquí en Chile y otro día estaba allá en Francia, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque era libre, sin embargo, él podía comer, podía beber, etcétera, pero no era esclavo
¿cierto?, de este mundo. Porque Jesús lo hacía, así nos demostró, ¿cierto?, que cuando Él venga a los que le hemos creído en el cierto, ya lo vamos a hacer esclavos de este cuerpo, ¿cierto?, que al estar separado del Señor, ya este cuerpo mortal, ¿cierto?, somos esclavos de el pecado, ya de las cosas malas que somos capaces de hacer, ya, pero Dios nos invita, ¿cierto?, a ser nosotros libres, ya, y por eso que igual, como decía, no tenía nada preparado, pero de repente mirando, ¿cierto?, la red social, vi cierta cosa relacionada con el cuerpo y el Espíritu me dijo, busca un tema sobre adicción. La aplicación me arrojó los diferentes textos bíblicos, ¿cierto?, ¿ya? Y la invitación que el Señor nos hace, ¿cierto?, la invitación que el Señor nos hace es que nosotros seamos libres de esto. Aquí no hay ninguno que se levante, como dice por ahí el Papa, que Él es infalible, ¿cierto?, que Él es santo, que no tiene pecado alguno. Es una tremenda mentira. Ya todos fuimos destituidos de la gloria del Señor por causa del pecado, lo que somos capaces de hacer, ya, pero el Señor nos invita, ¿cierto?, a ser en Él libre y no en nuestras fuerzas. Pues la mía yo a lo mejor voy a fallar. Yo, como les contaba, por ejemplo, cuando yo fumaba, pucha, estuve 10 años fumando. Lo intenté dejar por mi cuenta, fallé una y otra vez, hasta que decidí volver al Señor. Me bauticé el 12 de enero del año 2010 y ese mismo día el Señor hizo el milagro y se llevó, ¿cierto?, ese vicio de mí. Y así entre una u otra cosa, ¿cierto?, que yo, pucha, me he equivocado, he tenido caídas feas, etcétera, pero el Señor, ¿cierto?, el que ayuda a levantarse, ¿ya? Así que, bueno, voy a tratar de dejar los textos bíblicos en los comentarios para que quien se interese le pueda dar lectura, ¿ya? Y ahora, antes de terminar, quiero poner una canción que se llama Jesús, mi fiel amigo. Es una canción muy hermosa y en relación a los textos que hemos estado leyendo, ¿cierto?, la fidelidad del Señor, su misericordia, ¿cierto?, nos dice, oye, tranquilo, yo estoy aquí, tómate de mi mano y tira para arriba, sigue para adelante, aunque el mundo te diga que no puedes porque cometiste un delito, porque te fumaste un pito, porque te bebiste una jarra, o sea, una jarra, una java de cerveza, etcétera, ya porque, no sé, por la mujer engañó a su pareja, el hombre engañó a su pareja, etcétera. No, no, no. El Señor te dice, oye, tranquilo, sigue para adelante nomás, mientras que puedas respirar todavía y aún haya tiempo, sigue para adelante, ponele. Arrebata el cielo con violencia. Y esa no significa que ganes una batalla, no, sino que los violentos son los que se oponen a las cosas de este mundo y confían en Dios y arrebatan el reino de los cielos. Así que voy a compartir esta canción, ¿ya? Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti. Jesús, mi fiel amigo.
Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Haz una oración ahí en tu lugar. Dile, Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte. Amén. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Jesús dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Y así como yo, por tonto, lo rechacé, cuanto más en el mundo lo rechazan. Y después nuestra alma por dentro sufre, porque le damos la espalda al Señor. Entonces, como yo leía, ¿cierto?, sobre lo perfecto, ¿cierto?, que el diseñador hizo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Jesús dice por ahí en una parte, cuando una niña muere, dice, vosotros conocéis sobre la muerte, pero yo sé sobre la vida. Entonces, imagina si Dios hizo todo esto, lo que nuestros ojos ven. Y como leía, ¿cierto?, decían en la temática de adicción, es algo que afecta en nuestra carne. Cada quien examínese qué es lo que es adicción para usted. Los pecados que la persona es capaz de cometer. Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante. Gálatas capítulo 5, verso 18 en adelante. Y así sucesivamente en el libro de Apocalipsis. Los errores que cometieron los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, etcétera. Dios es bueno. Pero es tan triste, ¿cierto?, cuando uno se aleja del Señor. Yo lo experimenté una vez más en carne propia. Por eso que me duele, ¿cierto?, el haberle dado la espalda al Señor. Y claro, cuando uno escucha estas canciones se emociona y todo el asunto, porque uno comprueba la fidelidad de ese Dios que la gente no lo puede ver porque no le cree. Solamente por eso. Pero ese Dios está tan cerca. Ese Dios se llama Jesucristo. Pero este mundo vaya, ¿cierto?, en la embriaguez de la vida, del alma. Pero el Señor nos invita, ¿cierto?, a que confiemos en Él, que Él es nuestro fiel amigo, que sigamos por su caminar, que si nosotros creemos que Él es el camino, ¿cierto?, podemos caminar confiadamente en Él para conocer la verdad. Y al conocer la verdad, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a ir allá? La vida. ¿Ya? Así que, sin ir más lejos ya, por el día de hoy, voy a dejar, ¿cierto?, más o menos de lo que intenté hablar, los textos bíblicos, etcétera, en los comentarios, como siempre lo hago, ¿ya? Y para el que le interese. Y quien vea este video,
pucha, usted puede hacer una oración tan sencilla como por ejemplo, Señor, perdóname por no haberte entendido, por haberte dado la espalda, por no haber creído el sacrificio que hiciste por mí, etc. ¿Ya? Señor, desde hoy yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, y ayúdame a crecer mediante tu palabra, etc. Una oración tan sencilla. Señor, yo creo que tú le levantaste de los muertos, que Cristo resucitó por mí, etc. Como decíamos en los textos, que nosotros somos esclavos del pecado, pero que si el Hijo os libertare, seréis libres. Y el Hijo es Jesucristo. Entonces, por ende, una oración tan sencilla puede abrirse, ¿cierto?, el cielo. Y aunque el mundo te diga tonto, tarado, torpe, conservador, discriminador y todo lo que te quieran, esas son mentiras del diablo para mantenerte atrapado en este mundo lleno de adicciones, ya, lleno de maldades, ya. Una adicción se entiende que es algo que se hace constantemente repetitivo y que se toma por normalidad, y somos esclavos de eso y no somos capaces de dejarlo, ¿ya? Pero Dios nos invita a ser libres, así que vamos a orar para despedirnos por el día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias, Padre, porque tú has permitido este momento, Señor, ya que tú sabes, Dios Santo Celestial, cómo estaba mi mente el día de hoy, mi corazón afligido el día de hoy, Señor, mi carne cansada, Padre, el día de hoy. Sin embargo, tu Espíritu me alentó, Señor, para poder compartir hoy una palabra, Padre, para quien escuche, para quien le interese, Dios de la gloria, porque tú lo has permitido, Señor. Tú conoces cada corazón, Padre Santo Celestial, ¿ya? Gracias, por cierto, por haber, cierto, guiado, Señor, a través de mostrar, Señor mío Santo Celestial, el cuerpo que tú diseñaste, Dios de la gloria, como de algo tan diminuto como una esperma, Señor de la gloria, ¿cierto? Mediante la naturaleza que tú diste, Padre amado celestial, que hoy podemos ser personas, ¿cierto? Tenemos diferentes estaturas, colores de piel, diferentes ojos, diferentes capacidades, Dios de la gloria. Yo sé que no todos somos iguales como intentan políticamente meternos en cabeza, Señor. Es una mentira, porque tú a cada quien hiciste único. Por algo, Dios, cada quien tiene diferentes huellas digitales. Toda persona tiene diferentes huellas digitales, Padre, porque no hay ninguno que sea igual. Sí podemos parecernos, etcétera, Dios, pero no hay ninguno que sea igual, Padre amado celestial. Y a través de la Escritura, Padre amado celestial, en la temática de adicciones, Señor, donde entendemos, Señor de la gloria, que esclavos somos del pecado, que el pecado es el reino, perdón, que el pecado es quien reina este mundo, Padre amado celestial, porque este mundo es del príncipe de este mundo, y quien quiera seguir al príncipe de este mundo, en este mundo se va a quedar. Pero quien quiera seguir al rey, cierto, que está en los cielos, cierto, este mundo va a heredar, este mundo perfecto, sin pecado, limpio, libre de dolor, libre de engaños, de asesinatos, libre de tráfico, libre de abortos, libre de diferentes pecados que se escapan fuera de lo que es el matrimonio, como eso que hice mención, Padre amado celestial, sobre el incesto, Señor de la gloria, dentro de tantas cosas más, Dios, que el ser humano hace por rebeldía, Señor. Mas te pido, Padre amado celestial, que aquí, yo sé que todos tenemos pecados, Dios de la gloria, pero en el nombre de Jesucristo, Señor, que cada día, Señor, sigamos caminando junto al Señor, para que la ley que gobierna, ¿cierto?, nuestra carne, Dios llamado de la gloria, mengue, Señor, y que la ley de mi mente, ¿cierto?, sea la cual vivifique mi alma, Dios de la gloria, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado celestial. Guárdanos, Padre Santo. Bendice, Dios mío, Dios de la gloria, las manos honradas, Señor, que llevan sustento a las mesas, Padre amado celestial. Bendice, Padre, a los padres que aman a sus hijos, Señor de la gloria. Bendice, Padre amado celestial, a las madres que han traído, Señor de la gloria, a este mundo, Dios Santo celestial, a nuevas generaciones, y que les aman, Padre amado celestial. Gracias, Padre amado celestial, por los vientres maternos, Señor. Gracias, Padre amado celestial, porque nuestro primer alimento, Señor mío, es
lo veíamos, Dios amado de la gloria, de sus pechos, Padre amado celestial, tal cual como tal cual como Jesús bebió de una mujer al hacerse humano en todo sentido, Padre amado de la gloria. Bendice a la mujer, Padre amado celestial. Bendice, Padre amado de la gloria, y guarda bajo tus alas, Señor de la gloria, aquellas damas, Señor, Lolita, Señor, que estamos criando o que están creciendo, Padre amado celestial. Tú ves, mi Dios, lo que pasa por tanta maldad en el mundo, Señor, los abusos, las violaciones, los secuestros, etcétera, Dios. Y aunque en lo sexual, Padre amado celestial, hoy en día quieren incluso hasta normalizar la pedofilia, Padre amado celestial, mediante cochinadas que quieren el mundo tomar por normalidad, para amado de la gloria, mediante estas nuevas leyes de educaciones sexuales, para amado celestial, donde no vienen en nada a solucionar la problemática, Señor, sino que vienen a aumentar el problema de dejar a la merced de pedófilos, Señor. Y aunque la gente no quiera creer, es cosa de meterse, informarse, indagar y aprender de Dios Santo. Y para quienes creemos en ti, Señor, estar atentos que estas cosas, para amado celestial, son las que Cristo advirtió, Señor, para que estemos atentos a estos tiempos, Señor, donde Jesús dijo claramente: ay de las que estén embarazadas, ay de las que estén criando en esos tiempos, Señor. Y es porque el diablo, como tiene por costumbre, Dios mío santo, se va a irse en contra de los niños, Señor, así como en la antigüedad, Dios mío santo, el diablo cometió atrocidades y asesinatos, Señor, respecto de niños, para amado celestial e inocentes, Dios. Y hoy en día lo vemos a través de la hipersexualización de los niños, Señor, de la deconstrucción de sus vidas, para amado celestial, de los abortos, para que aunque le pinten bonito que derecho reproductivo y cuántas cosas, son asesinatos de inocentes. Ay, dice la escritura, de aquellos que derramen sangre inocente, Señor. Dice, ay de aquellas manos, Señor. Y en fin, tantas cosas, mi Dios santo, de la verdad, que tú ves desde el trono, para amado celestial, pero la escritura se está cumpliendo hasta su tiempo, Dios, hasta el día en que Jesús vuelva, Señor, y ya venga el fin, Dios de la gloria. Gracias por todos aquellos, Señor, que hemos creído en el testimonio de Jesucristo, y los que creerán, para amado celestial, para ser libres de este mundo, Dios, de este cuerpo pecaminoso, Dios, Dios de la gloria, de este mundo lleno de maldad, para amado celestial, donde solamente, Dios mío, así como el sol en el día, para amado celestial, así como la luna que resplandece en la noche, Dios, o las estrellas en el cielo, para amado celestial, tú nos recuerdas, mi Dios, que tú estás allí, para amado celestial, desde el cielo, observando todo, Señor, y tenemos que aprender a seguir confiando en ti, Padre de la gloria. Así que, Señor, bendice, Padre amado celestial, a los padres que aman a sus hijos, Dios, Dios de la gloria. Como decía recién, Padre, las manos que llevan el sustento honrado al hogar, Padre amado de la gloria. Permite, Dios, que nunca nos falte alimento, Dios, Dios celestial. Súpelos, Señor, aún en estos tiempos complicados, Padre amado celestial, donde vendrán cosas peores, Señor mío. Y en fin, Padre celestial, gracias por todo, mi Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, por ahí les dejo y que Dios les bendiga, ¿ya? Que la gracia del Señor, que la paz de Él y su misericordia sea con cada uno de nosotros.